devocional en casa y en este día traigo una palabra de parte de Dios para tu vida. Yo te pido que si te detuviste ahí unos momentos, no te vayas, no te voy a robar mucho tiempo, van a ser unos pequeños minutos. Y mira, si te detuviste es porque Dios, el Espíritu Santo, trae una palabra a tu vida y quiere bendecirte con esto que te va a hablar en esta tarde. Y mira, vamos a estar leyendo ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, una palabra muy hermosa que espero te sirva a ti. Dice así la palabra de Dios con autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójate del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Y mira, te voy a leer rápido una pequeña reflexión que yo espero que te guste. Y mira, vete imaginando esto que te voy a leer para que te interese más. Se trata de la mariposa que creía seguir siendo una oruga. Una mariposa que creía seguir siendo una oruga a pesar de que ya era una hermosa mariposa. Y dice así, hace algún tiempo nació una pequeña oruga que en cierta dificultad se arrastraba por el suelo, de un lugar a otro, hasta que un día, cansada de arrastrarse, decidió trepar a un árbol. Pero no a cualquier árbol. Eligió trepar a un árbol de gran tronco y de hojas llorosas, bajo el que había jugado, crecido, donde se había desarrollado por mucho tiempo, muchos años. Entonces la oruga trepó y trepó, pero se resbalaba y caía, y no conseguía avanzar. A pesar de ello, no cesó en su empeño y paso a paso, poco a poco, consiguió subir. Llegó a una rama desde la que podía ver todo el valle. Las vistas eran maravillosas, eran hermosas. Podía ver a otros animales, podía contemplar el cielo azul, podía contemplar esas nubes blancas de algodón y en el horizonte un gran mar pintado de un azul intenso. Desde aquella rama la oruga respiraba paz. Se quedó inmóvil, observando el mundo que le robaba y sintió que la vida era demasiado hermosa. Era demasiado hermosa para transformarse con ella. Estaba cansada y al mismo tiempo agradecida de su vida como oruga, pero sabía que había llegado el momento de convertirse en un nuevo ser. La oruga se quedó dormida, sintiendo una gran paz a su alrededor y pensando que su destino era ser algo más que una simple oruga. Durmió y durmió, haciendo crecer a su alrededor una crisálida. ¿Qué es esto? Un caparazón que la mantuvo con esa sensación de paz el tiempo suficiente para convertirse en otro ser. Cuando despertó se sentía atrapada en una coraza pesada que no le permitía moverse. Sintió que en su espalda había crecido algo tan extraño, pero con esfuerzo movió lo que parecían unas enormes alas. Y la coraza se rompió. La oruga ya no era una oruga, ahora era una hermosa mariposa azul. Sin embargo, la oruga había sido tanto tiempo que no se dio cuenta que ya no lo era. La mariposa azul bajó por el árbol usando sus pequeñas patas, a pesar de que ahora tenía alas. Quiero que pongas atención a esto. Dice que ella bajó por el árbol usando sus pequeñas patas, a pesar de que ya tenía alas. Cargaba con el peso de aquellas grandes alas azules, un peso que poco a poco consumía sus esfuerzos. La mariposa azul se sentía que se movía usando sus patas como había hecho siempre. Creía seguir siendo una oruga y seguía viviendo como si lo fuera. Pero sus alas
no le permitían moverse sobre el suelo con tanta agilidad como antes. Ya no era igual que como se movía antes, sino que ahora se movía con más dificultad. La mariposa que creía seguir siendo una oruga no entendía por qué su vida se había estado complicando más. Cansada de cargar con el peso de sus alas, decidió volver a la rama en la que se había transformado. Esta vez, al intentar trepar por el árbol, avanzar le resultaba algo muy imposible. Una ráfaga de viento o cualquier otro pequeño imprevisto hacía que retrocediera. La mariposa creía seguir siendo una oruga. Se quedó quieta y dice que alzó la vista hacia aquella rama que parecía tan lejana mientras comenzaba a llorar desesperada. Al oír su llanto, se acercó una hermosa mariposa blanca. Se pasó sobre una flor y durante un rato observó a la mariposa azul sin decir nada. Cuando su llanto se calmó, la mariposa blanca le dijo: ¿qué es lo que te ocurre? Ella le responde: no puedo trepar hasta esa rama. Algo que antes, aunque con mucha dificultad, sí podía hacer, ahora ya no lo podía hacer. Entonces la mariposa blanca le dice: aunque no puedas trepar hasta esa rama, quizá puedas volar hasta ella. La mariposa azul, que creía seguir siendo una oruga, miró de forma extraña a la mariposa blanca. Y fíjate lo que a continuación siguió. Dice: se observó a sí misma y a sus grandes pesadas alas. Como el día que salió de su coraza, las movió con tanta fuerza y las abrió. Eran tan grandes y hermosas, de un azul tan intenso, que la oruga transformada se asustó y dice que cuando abrió sus alas, dice que rápidamente ella las volvió a cerrar. Y la mariposa blanca le dice: de no usar tus alas, estás desgastando tus patas. Dijo la mariposa blanca, alzando el vuelo, mientras abría sus sabias alas y se alejaba con elegancia. La mariposa azul observó asombrada cada movimiento de la mariposa blanca y reflexionó sobre las palabras que ésta le había dicho. En ese instante comenzó a entender que ya no era una oruga, que quizás aquellas pesadas alas podían ser de mucha utilidad. Las abrió de nuevo, pero esta vez las mantuvo abiertas. Cerró sus ojos y sintió cómo el viento acariciaba esas hermosas alas. Sintió que aquellas alas formaban parte de ella y aceptó que ya no era una oruga, por lo que no podía seguir viviendo como tal, arrastrándose por el suelo. Abrió sus alas más y más, cada vez era más mariposa y menos oruga. Observó el hermoso cielo azul. Cuando quiso darse cuenta, ella ya estaba volando. Ascendía lentamente hacia aquella rama. Volar era mucho más sencillo que arrastrar sus patas, aunque todavía debía de perfeccionar su vuelo. Descubrió que el miedo a volar no había permitido aceptar quién era realmente: una oruga transformada en una hermosa mariposa. Una parte de ella deseaba evolucionar, pero otra parte temía a los cambios e intentaba aferrarse a su pasado y seguir viviendo de la misma manera, incluso aun cuando ya era una mariposa. Creo que has entendido a qué se refiere. Ella deseaba un cambio en su vida. Ella deseaba algo diferente en ella. Pero dice, pero otra parte, muy dentro de ella, muy interiormente, había temor a los cambios. Y así, por ese temor que ella sentía, dice, se aferraba a su pasado y seguía viviendo de la misma manera que siempre había vivido, como una oruga, arrastrándose por el suelo. La pregunta es, ¿cuántas veces has deseado un cambio en tu vida?
¿Cuántas veces has anhelado un cambio en tu vida, un cambio en tu corazón? Y luego viene el Espíritu Santo, viene Dios, hace el cambio en tu vida, hace el cambio en tu corazón, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Pero aún así, ¿cuántas veces nos aferramos aún al pasado? ¿Cómo es que te aferras al pasado? Recordando aquellas cosas pasadas y te sigues arrastrando en el suelo por aquellas cosas que te sucedieron, por aquellas cosas que acontecieron, como la mariposa. Sigues arrastrándote por el suelo, pensando en todo lo que te ha lastimado, aun cuando ya eres una persona transformada. Esta oruga ya era una mariposa, pero por miedo al cambio, ella aún se aferraba a su pasado y quería seguir viviendo como lo hacía antes. Dice aquí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, a lo que el mundo te ofrece. Dice, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. Cuando hay una transformación en tu vida, cuando hay un cambio en tu ser, tú empiezas a comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, un cuerpo entregado, entregándole todo. Le entregas todo tu ser. Una vida separada del mundo, una vida separada completamente de lo que este mundo te ofrece, viviendo una vida en el Espíritu y una mente transformada. Cuando tu mente es transformada, tú te empiezas a sentir y empiezas a verte como lo que eres, un hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene y transforma tu vida, hay una transformación completa. Y entonces tú ya no tienes por qué estarte aferrando a lo que te sucedió o a estar recordando quién te lastimó, cuánto te hirieron, sino que tú empiezas a comportarte como un verdadero hijo de Dios. Tú empiezas a tener la mente de Cristo. Y entonces es ahí cuando ya no hay lugar a una manera de vivir vieja. Por eso Efesios dice, despójate de ese viejo hombre, para que pueda ser transformado completamente. Esta mariposa blanca le dice a la mariposa azul, te olvidaste de que tenías tus alas y por haberte olvidado de ello, has desgastado tus pies. No te olvides de quién eres. No te olvides que eres un hijo de Dios. Empieza a enfocarte en eso y empieza a vivir una vida en Cristo. Olvídate de lo que te hicieron y si lo vas a recordar, mira que cuando uno es transformado, recuerda las cosas pasadas, pero para enseñanza, porque aprendiste algo. Ya no para arrastrarte por el suelo y estarte lamentando siempre, sino que lo recuerdas dándole gracias a Dios, dándole gloria y honra por lo que hizo en ese momento en tu vida. Sigue adelante y empieza a verte como un hijo de Dios. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón y nuestra mente de tal manera que ya no nos aferramos al pasado, ya no nos aferramos a lo que este mundo te ofrece, sino que nos aferramos a una vida eterna con Cristo. Yo espero que esto te haya servido y haya sido de bendición a tu vida. Compártelo a tus contactos y medita esta palabra. No permitas que el enemigo venga y te recuerde tu pasado y que tú caigas y estés lamentándote siempre, sino que cuando te lo recuerde, le des honra y gloria a Dios por lo que hizo en ese momento en tu vida. Espero haya sido de bendición a tu vida. Compártelo a tus contactos para que la bendición pueda llegar hasta ellos. Y si quieres seguir escuchando más predicaciones devocionales, síguenos por redes sociales. Dios te bendiga.